En esta diapositiva nos están mostrando un ejemplo de RNA mensajero que participa en el proceso de traducción. Entonces, en este caso es un RNA mensajero policistónico porque codifica para tres péptidos distintos. La parte codificada por el gen LAC-Z codifica para la beta-galactosidasa. La parte codificada a partir del gen LAC-Y codifica para una permeasa, y la parte codificada por el gen LAC-A del mensajero codifica para una transacetilasa. Entonces nos dicen hacia el extremo 5' de los marcos abiertos de lectura. Entonces aquí tenemos marcos abiertos de lectura. Uno, entre un codón de iniciación y un codón de terminación está un marco abierto de lectura. Entonces está el marco abierto de lectura que codifica para la beta-galactosidasa. El marco abierto de lectura entre el codón de iniciación y codón de terminación que codifica para la permeasa, y el marco abierto de lectura que está entre un codón de iniciación y uno de terminación que codifica para la transacetilasa. Entonces nos dicen el RNA mensajero tiene aproximadamente 5.300 nucleótidos, de los cuales del nucleótido 39 al 3.111 codifica para la beta-galactosidasa, del nucleótido 3.165 al 4.416 codifica para la permeasa, y del nucleótido 4.482 al nucleótido 5.091 codifica para la transacetilasa. Entonces nos dicen, aquí está un codón de iniciación. Previo al codón de iniciación, aquí hay una secuencia de Chain-Dalgarno que es la que le permite a un ribosoma unirse al RNA mensajero para poder traducir este marco abierto de lectura. Aquí hay otra secuencia de Chain-Dalgarno precediendo al codón de iniciación. Esta secuencia de Chain-Dalgarno le permite a un ribosoma unirse para que traduzca los nucleótidos que codifican para la permeasa. Y lo mismo acá, hay un codón de iniciación que está precedido por una secuencia de Chain-Dalgarno a la cual se pueden unir los ribosomas para traducir estos nucleótidos que codifican para la transacetilasa. Igual aquí hay un codón de terminación para este marco abierto de lectura, un codón de terminación para este marco abierto de lectura, y un codón de terminación o varios codones de terminación para este marco abierto de lectura. En esta parte están los RNAs de transferencia en una representación que no es la representación que están en vivo, es una representación bidimensional. Nos dicen forma de trébol, tiene 1, 2, 3, 4 asas. Entonces está el asa D. ¿Por qué? Porque tiene nucleótido D, es decir, dihidrouridina. El asa del anticodón, porque es donde está el triplete de nucleótidos que forman los anticodones. Una asa variable, porque en unos RNAs tiene un tamaño más grande y en otros RNAs de transferencia tiene tamaños más pequeños. Entonces varía en tamaño entre un RNA de transferencia y otro, por eso se llama variable. El asa timina, pseudouridina, citosina, porque tiene dos bases inusuales, la ribotimina y la pseudouridina. Y en el extremo 3', entonces los tres nucleótidos que tienen todos los RNA de transferencia, citosina, citosina, adenina. El último es un nucleótido que tiene adenina, que está en el extremo 3'. Entonces hay una serie. Y significa pirimidina, nos dicen ahí. R significa purina. Nos dicen en los RNAs, bueno, estas regiones que están en azul nos dice que son regiones en las cuales entre un RNA de transferencia y otro pueden haber más o menos nucleótidos. Ya lo habíamos dicho para el asa variable. Y los que están en púrpura, entonces son los que son totalmente conservados, son muy conservados entre los diferentes RNA de transferencia. En los RNA de transferencia, entonces también hay bases inusuales. Entonces, por ejemplo, la D significa dihidrouridina, este signo significa pseudouridina,
urina, la T significa ribotimina, que se produce a partir de uracilo por una metilación. Entonces aquí también nos están mostrando que tienen bases inusuales, y aquí nos están mostrando una RNA de transferencia que tiene una asa variable muy grande. Nos están diciendo como el RNA de transferencia está representado en dirección 5', 3', el RNA mensajero está inusualmente representado en dirección 3', 5'. ¿Por qué? Porque la interacción del anticodón con el codón debe ser antiparalela. Entonces por eso tienen que presentar el RNA mensajero en una configuración inusual. De la estructura en forma de trébol in vivo realmente tienen esta forma, que la llaman como un taladro de mano o una pistola de soldar, donde esta parte corresponde al mango de la pistola o el taladro y esta parte corresponde al extremo de trabajo del taladro o de la pistola de soldar. Esta parte que corresponde al extremo de trabajo es donde se encuentra el tallo aceptor. Esto para que se unen el asa D con el asa timina, pseudouridina, citosina a través de puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces adquieren esta forma in vivo. Independientemente de la secuencia, todos los tRNA tienen aproximadamente esta forma para que puedan penetrar dentro de los ribosomas y cumplir su función. Aquí nos están diciendo que en la parte baja del mango entonces está el asa del anticodón, y aquí en el cruce entre el mango y la pistola de trabajo entonces estarían el asa D y el asa timina, pseudouridina, citosina. Este es un ejemplo de bases inusuales. Entonces lo usual es que en el RNA haya urina, entonces a partir de la urina se puede producir dihidrourina, entonces este doble enlace se convierte en un enlace sencillo porque aquí se agregan 2 electrones, entonces hay una reducción. La pseudourina, entonces normalmente la interacción entre el azúcar y la base es entre el carbono 1' del azúcar y el nitrógeno 1 de la base nitrogenada. Entonces aquí se rompe este enlace y se forma una nueva interacción entre el carbono 1' del azúcar y el carbono 5 de la base para formar la pseudouridina. Y la ribotimina es porque el uracilo en su carbono 5, nitrógeno 1, carbono 2, nitrógeno 3, carbono 4, carbono 5 se metila. Aquí este grupo metila. Entonces esas son modificaciones post-transcripcionales de los RNA de transferencia. Ahora, para el paso de estructura secundaria terciaria, entonces aquí se forman una serie de interacciones inusuales. Por ejemplo, la guanina 15 con la citosina 48, entonces no se unen como en las interacciones de Watson y Crick por 3 puentes de hidrógeno, sino por 2 nomás. Entonces estas son interacciones que no son Watson y Crick. En este caso, la adenina 58 que está metilada en el nitrógeno 1, entonces está interactuando con la timina 54, también a través de interacciones inusuales que no son las de Watson y Crick. Aquí en esta parte hay 2 ejemplos donde ya no están interactuando 2 bases nitrogenadas, sino 3 bases nitrogenadas. Por ejemplo, la guanina 46, la guanina 22 y la citosina 13. Entonces hay formación de puentes de hidrógeno entre 3 bases nitrogenadas. Lo mismo acá, adenina 23, adenina 9 y el uracilo 12. Bueno, finalmente los RNA de transferencia se tienen que cargar, asilar, es decir, se les tiene que pegar al extremo 3' el aminoácido. Entonces esa es una reacción que es catalizada por las aminoácido tRNA sintetasas. Entonces eso nos dicen ahí ocurre en 2 y realmente hasta en 3 pasos. Primer paso es un paso de activación del aminoácido, entonces es una adenilación del aminoácido. Entonces el ATP reacciona con el aminoácido
catalizado por la aminoácido tRNA sintetasa. Entonces el AMP, la adenosina con su fosfato alfa, se pegan al grupo carboxilo del aminoácido, entonces se forma un aminoacil adenilato que se mantiene pegado a la enzima. En el segundo paso, entonces aquí ustedes ven que para el caso de las enzimas de la clase 1, entonces quien hace el ataque nucleofílico es el oxígeno del carbono 2'. Entonces el oxígeno del carbono 2' hace un ataque nucleofílico al carbono del grupo carboxilo, entonces el oxígeno del 2' se une al carbono. En el caso de las aminoácido tRNA sintetasas de la clase 2, quien hace el ataque nucleofílico es directamente el oxígeno que está unido al carbono 3'. Entonces quien se une directamente al aminoácido es el oxígeno que está unido al carbono 3'. Entonces las aminoácido tRNA sintetasas de la clase 2 de una vez forman el tRNA con el aminoácido unido al extremo 3'. Las de la clase 1, como lo unieron al carbono 2', entonces tiene que haber una transesterificación para pasar el aminoácido del oxígeno del carbono 2' al oxígeno del 3', como se muestra en esta parte de la diapositiva.